capítulo 6, carta a los Hebreos, capítulo 6. Y tomamos el versículo 9 en adelante. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿Lo tienen, hermanitos? Dice la Biblia: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Padre, queremos esta mañana ser alimentados con tu palabra, ser desafiados, ser renovados. Cuánto anhelamos que tu palabra y tu espíritu nos anime, inyecte en nosotros nuevas fuerzas, coloque nuestra vida en una perspectiva gloriosa y divina. Padre, alimentanos ahora. Padre, danos a beber agua fresca, alimento sólido. Pon tu mano sobre nosotros y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Es necesario en la vida cristiana vivir momentos de renovar nuestro llamamiento, renovar nuestra vocación. Y aún más cuando miramos las tareas que Dios va abriendo delante de nosotros, todo lo que hacemos en la iglesia y a lo que hemos llegado hasta este día, sabemos que no es la ocurrencia de un hombre, sino es la iniciativa de Dios obrando en nosotros. Ustedes saben, y mirábamos en el video el 31 de diciembre, cómo nuestra iglesia hace 7 años era una iglesia, diríamos, acomodada, de 4 paredes. Sus actividades eran meramente cúlticas y alguna que otra celebración durante el año. Y teníamos ese ciclo de encerramiento donde ni siquiera salíamos a proclamar el evangelio a la vuelta de la esquina, donde no había el interés férreo de proclamar la buena nueva. Y estábamos en esa, diríamos, religiosidad, casi como un pequeño club, donde éramos amigos, pero sin un llamado, sin vocación, sin misión, encerrados tal vez en discusiones internas tocante a cómo arreglar mejor el templo o cómo preservar algunos recursos, pero quizá escondiéndonos en la ausencia de recursos. Justificábamos nuestra pasividad, justificábamos nuestro encierro. ¿Cuántas veces dijimos que era muy peligroso andar en las calles? Que no podíamos arriesgarnos a llevar a los jóvenes a predicar porque podía ocurrir algo. Y ese ambiente de inseguridad, más nuestra idea de que si no hay dinero no podemos hacer nada, y nuestro conformismo,
con entender la vida cristiana como un estar ahí reunidos. Nos tenían como una iglesia paralizada, encerrada, ineficaz, una iglesia sin mayor, diríamos, trascendencia. Pero un día el Señor se nos sale al camino, como le salió delante a Moisés, como le salió delante a Pablo. Y cuando Dios nos sale al paso y nos interviene en la vida, se acerca para revelarnos sus propósitos, se acerca para revelarnos su tarea, su visión. Y siempre que Dios se ha revelado para entregar una tarea. Nunca Dios se ha revelado para simplemente entretenernos. Nunca Dios se nos ha revelado como para tenernos allí ocupados en un hobby. No, Dios se nos revela, y en la revelación que Él hace de su vida y de sus planes, Él revela la tarea que hemos de emprender. Dios no se revela para que vivamos meramente experiencias estáticas allí sin ninguna significancia histórica. Cuando Dios se revela para mostrarnos una tarea en la que Él quiere que nos involucremos. Dios se revela para sacarnos de ese hábitat acomodado y lanzarnos por caminos desconocidos, inexperimentados, pero es por ahí donde Él está obrando y haciendo su obra gloriosa. Dios se revela a Moisés y le dice: vas a ir a Egipto, al palacio de Faraón, y vas a decir esto. Dios se revela a Saulo y le dice: ahora yo te llevaré delante de reyes y de naciones. Dios se revela para quebrar nuestro estilo de vida religioso y lanzarnos a derroteros nuevos. Dios se reveló en la vida de la iglesia. Nos dijo con mucha claridad: quiero que trabajen en la zona norte de San Salvador. Y desde ese día que Él se nos reveló y Él ha venido abriendo los caminos, solo hemos ido donde Él nos ha guiado. Ningún lugar es invento nuestro, nada es planificación nuestra. Él ha puesto un pie y nosotros hemos ido detrás de Él. Lo que hasta hoy hemos hecho es seguirle donde Él nos ha llevado. Él nos dijo zona norte y ahí hemos estado desde hace 7 años. Abrió una puerta en Panchimalco y ahí estamos trabajando desde hace 2 años. Donde Él nos lleva. Llegamos a Apopa como unos totales desconocidos. No teníamos nada que hacer allí en cuanto al trabajo, no hacíamos nada. Pero Dios apareció y nos llevó a esa zona. Y todo lo que estamos haciendo no es sino el resultado de lo que Dios un día comenzó. Todo lo que es el trabajo de esta iglesia es un trabajo que nace de la mente y del corazón de Dios. Un pastor me decía la semana pasada: ¿cuáles son sus metas de crecimiento para el otro año? Yo le decía: ninguna. ¿Y qué? ¿No piensa crecer? No sé, le digo yo. La única meta que me quiero forjar en mi vida es ser fieles a la revelación de Dios, ser fieles al llamado que me hizo. Si esa fidelidad me lleva al crecimiento, pues gloria a Dios. Y si esa fidelidad no me da crecimiento, pues gloria a Dios. La idea no es crecer, es ser fieles. ¿Me oyen, hermanitos? Y esta mañana yo quiero que la palabra nos oriente hacia esa fidelidad que debemos remarcar al llamado que Dios nos ha hecho. No estamos para establecer números en la iglesia. Nunca en la Biblia se predicó el evangelio con motivaciones numéricas. El evangelio se predicó porque era un llamado de Jesús. El evangelio se predicó porque para eso fueron llamados quienes lo predicaron. El evangelio se predicó porque esa era la voluntad del Señor. El evangelio se predicó porque esa es nuestra santa vocación. Si eso nos trae un crecimiento numérico, pues maravillosamente sea el nombre de Dios bendecido. Pero si eso no nos trae en un momento crecimiento, pues Dios es el Dios de la historia y de la iglesia, y Él sabe cómo, cuándo y dónde. Pero nuestro llamado sacrosanto, diríamos,
es proclamar el Evangelio, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Indudablemente ha crecido la iglesia, no hay duda de esto. Tenemos 3 cultos el día domingo, ha crecido como fruto del trabajo. Sin embargo, nunca ha sido esa nuestra motivación. Aquellos que desde hace 7 años están con nosotros lo saben perfectamente. Nunca dijimos vamos a hacer noches de buenas nuevas, vamos a hacer esto para crecer. Lo hicimos porque es lo que Dios nos mandó a hacer. Es más, ¿cuántas iglesias fueron bendecidas en las primeras noches de buenas nuevas? Y ninguna persona se vino para nuestra iglesia, se iban para otras iglesias. Y cuando predicamos en noches de buenas nuevas, así lo decimos: busque una iglesia en su zona, congréguese, acérquese a una iglesia. No hacemos noches de buenas nuevas para decirles: miren, aquí estamos nosotros, somos la mejor iglesia, venimos a presentar. No, venimos a predicar el Evangelio, les decimos. Venimos a que experimenten el amor de Dios. Y luego usted, habiendo experimentado a Dios, busque donde congregarse para que persevere en el camino glorioso. Y es lo que hacemos. El crecimiento que hay no es porque pertenezca a una estrategia de crecimiento. Hay un crecimiento natural que se da como fruto de predicar la palabra. Porque es normal. Donde el Evangelio se predica, hay resultados, siempre. Pero no es la motivación nuestra esa. Y si algo anhelo este año, de cara, diríamos, a los años de trabajo que ya llevamos, si algo anhelo de cara al peso de las cosas que hacemos, si algo anhelo, hermanos, es que esta mañana podamos, a la luz de la palabra de Dios, reiterarle a Dios nuestra fidelidad al santo llamamiento que Él nos ha hecho. Si todos esta mañana, los líderes, comenzando por nosotros, le podamos decir a Dios esta mañana: Señor, una cosa quiero para este año, ser fiel al llamado que tú me has hecho. No quiero volver atrás en el santo llamamiento que tú me hiciste. Un día me hablaste, me entregaste un ministerio, me has dado dones, me has dado capacidades espirituales. Yo no quiero que ninguna circunstancia en mi vida, cualquiera que sea, intervenga, apartándome del llamamiento sagrado que tú me has hecho. Porque una de las cosas que pasan en la vida es que, habiendo iniciado el llamado al servicio de Dios, comenzamos a vivir realidades, situaciones, experiencias, conversaciones, relaciones, acciones, que muchas veces, en lugar de contribuir a ahondar mi compromiso con el llamado, lo van volviendo superficial, mecánico, cargoso. Y es ahí, amados hermanos, donde debemos de volver a la palabra y a volver a reiterar y a decir cuál es el sentido de mi existencia sobre la tierra, cuál es el valor de vivir sobre este mundo, qué es lo que llevaré hacia la eternidad, qué es aquello que yo puedo atesorar de cara a la eternidad, porque no puedo permitir que lo eterno se ahogue en lo temporal, hermano. No podemos permitir que las cosas eternas de Dios se ahoguen en las preocupaciones temporales nuestras. Por muy difíciles que sean, por muy agradables que sean, por muy buenas que sean, lo temporal nunca debe interferir para apartarlo a usted de lo eterno. ¿Me está oyendo, hermano? Y el escritor de la carta a los Hebreos toma en estos versículos la preocupación espiritual que los creyentes profundicen en el servicio que dedican a Dios como santa vocación. Por eso dice el versículo 9: en cuanto a ustedes, amados hermanos, aunque nos expresamos así, que es todo lo que él ha dicho anteriormente, estamos seguros. ¿Estamos seguros de qué, hermanos? De que a ustedes les espera lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Aquellas cosas que tienen relación con lo mejor para nosotros. Debemos aprender a definir qué es lo mejor para nosotros.
Porque si no diseñamos con claridad qué es lo mejor, de repente podemos hallarnos con cosas que serán significativas y que pueden apartarnos de aquello que sea verdaderamente lo mejor. Yo sé que todos tienen, hermanos, metas, anhelos, sueños que quisieran ver cumplidos en el 2013. Pero lo primero que quiero decirles es: ninguna aspiración personal debe apartarle a usted de lo mejor. Ningún proyecto familiar debe apartarle a usted de lo mejor. Ningún proyecto educativo, profesional, debe apartarle a usted de lo mejor. Ninguna relación sentimental debe a usted apartarle de lo mejor. Dios sabe de sus proyectos y de sus planes y quiere bendecirlo. Pero debe comprometerse esta mañana a decirle a Dios: Dios, este proyecto personal, familiar, empresarial, no me va a apartar de lo mejor, que es tocante a todo aquello que atañe a la salvación. Todo aquel mundo espiritual, todo el mundo de Dios, el mundo de trabajar para la obra de Dios, el mundo de servir a Dios, el mundo de vivir para Dios, el mundo de caminar con Dios, el mundo de adorar a Dios, el mundo de comer la palabra de Dios, el mundo de vivir bajo el fruto del Espíritu Santo, el mundo, ese mundo concerniente al mundo espiritual en el que Dios se mueve. No podemos permitir que nada ni nadie nos aleje, nos aparte, nos saque de esa esfera que es lo mejor para nosotros. Porque ¿de qué valdría, dijo Jesús, ganar todo el mundo si perdemos la vida? ¿De qué valdría esforzarnos por lograr proyectos en los que Dios no está presente? ¿De qué valdría esforzarnos por construir una casa en la que Dios no tiene puestos sus ojos? ¿De qué valdría esforzarnos en armar una casa en la que Dios no está construyendo? ¿De qué valdría poner esfuerzos en algo que la mano divina de Dios no está allí para bendecir? Pero si en algo sabemos que siempre está ahí presente la buena mano de Dios para bendecir, es cuando nuestra vida está destinada a vivir y nuestra vida está ocupada en las cosas concernientes a la salvación de Dios. Si algo debemos esta mañana ser renovados, hermanos, es decirle a Dios: Señor, yo quiero invertir el 2013 en las cosas concernientes a tu salvación. Yo no quiero que mi vida se divague, se disipe, se diluya en proyectos personales desvinculados de tu proyecto salvador. Dios tiene un plan de salvación, Dios tiene un interés de redención y debemos estar metidos en ese interés de Dios, o de lo contrario nos arriesgamos, amados hermanos, a estar fuera de la esfera de la bendición divina. Si queremos que la bendición de Dios nos acompañe, si queremos que su buena mano nos anime, nos renueve, nos fortalezca, nos ampare, nos guíe, nos sostenga, debemos esta mañana decirle al Señor: Señor, yo quiero seguir trabajando en lo que tú estás haciendo para el mundo, la salvación, en aquello que tú estás haciendo para traer niños a la vida, para traer jóvenes a la salvación, hombres, mujeres, ancianos, matrimonios, todo aquello en lo que tú tienes interés por transmitir tu gracia, tu amor, tu perdón. Allí quiero estar yo. No quiero ausentarme de tus cosas maravillosas, Dios. No quiero ausentarme. No quiero dejar de estar allí en ese camino de la salvación. Pero tiene que decírselo a Él, hermanito. Y Él será capaz de preservar su vida en medio de los ataques y errores. Porque ustedes saben que el corazón humano es engañoso, dice la Biblia. Y de repente podemos estar tomando opciones o caminos personales o familiares que nos parecen, en nuestra consideración humana, caminos buenos. Sin embargo, si estos caminos que en apariencia son buenos para nosotros nos apartan de las cosas mejores que son para nosotros, que es la salvación,
pues al final no serán caminos tan buenos. Al final traerán daño, perjuicio, sufrimiento, lágrimas y dolor. Pero si hay un anhelo profundo por estar encarnados allí donde Dios está haciendo salvación, ahí donde Dios está obrando, donde Dios sopla con su espíritu, y yo quiero estar allí metido, estar acompañándole a Él allí a su lado trabajando. Entonces, amados hermanos, todas las aspiraciones y metas que tengamos, deseos y anhelos, Dios los va a acompañar, a bendecir. Y si estamos tomando una opción, Él nos va a iluminar y nos va a decir, este no es el camino, o sí es el camino, o sí, adelante, yo te cuido, yo te guardo, yo te sostengo, yo te mantengo. Pero es importante que el corazón lo dirijamos de manera clara y decisiva a un servicio inquebrantable, interminable, inmarchitable, con la obra de Dios. ¿Me van siguiendo, iglesia? Si queremos ver buenos días, buenos tiempos, solo hay un camino: renovar nuestro compromiso con lo mejor, con la salvación de Dios. Señor, queremos estar contigo en traer salvación a esta creación. Señor, quiero trabajar, quiero esforzarme. Y les digo, hermanos, viene un trabajo enorme en el 2013. Todo el camino de los renuevos. A ese renuevo le vamos a agregar el renuevo de matrimonios. A todo el camino de las noches de buenas nuevas. La primera noche de buenas nuevas la vamos a hacer el sábado 26. Hoy será la primera vez que lo vamos a hacer sábado para arrancar. Sábado 26 haremos nuestra mega noche de buenas nuevas, y desde ya coordínense todas las conexiones, las chiquicolumnas. Coordínense las columnas familiares, todos los ministerios. Allí han de estar todos. Vamos a hacerlo en la cancha del tanque, en Apopa. Ahí estaremos para proclamar el evangelio del Señor. Ahí vamos a inaugurar todas las noches de buenas nuevas. Hicimos 17 en el 2012. Lo menos que hemos de hacer ahora son 20. Y es un trabajo arduo, grande, enorme, cansado. Salimos de una y vamos a la otra. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y a todo eso le vamos a agregar las buenas nuevas Kids. El pastor Amílcar estará haciendo noches de buenas nuevas para niños. Reunir, me dice, en cada lugar 200, 300 niños en cada zona, para orar por ellos, para ministrarlos, para compartirles la palabra, para darles un tiempo de alegría, para llevarles esperanza, para decirles que Dios se ha acordado de ellos, que Dios no nos ha olvidado, que Dios nos sigue teniendo en mente. Es grande todo esto, hermanos. Y las energías humanas pueden acabarse, pero el Señor está allí para renovarnos como las águilas. Solo debemos decirle: Señor, en el 2013 yo quiero estar allí en primera fila junto a ti, peleando la buena batalla. Señor, por encima de todo proyecto, por encima de todo plan en mi vida, mi prioridad es pelear contigo la buena batalla. Señor, tengo metas este año en mi vida personal, familiar, empresarial, y son importantes para mí. Pero la primera y la más importante, Señor, es que yo quiero servir en tu obra salvadora. No quiero descuidarme ni un momento, porque ahí es donde tú estás. Y si yo estoy donde tú estás, tú vas a velar por todo aquello que es mi vida. Porque dice la Biblia, versículo 10,
Porque Dios, hermanitos, porque Dios no es injusto como para olvidarse. ¿Está oyendo, iglesia? Dios no es injusto. Dios no es injusto. Él tiene un propósito de salvación. Él tiene una idea de salvar. Y si usted le dice, aquí estoy, Señor, yo voy contigo, Padre, quiero estar ahí en primera fila. ¿Cuántos sacrificios implica el servicio? ¿Cuánta entrega significa el servicio? ¿Cuánto la familia a veces se sacrifica para el servicio? Pero dice la Biblia, Dios no es injusto para olvidar su sacrificio en el trabajo de la obra del Señor. Y Él sabrá recompensar como usted no imagina, hermano. Él sabrá colmar su vida de bendición, porque nadie que le ha servido a Dios ha terminado en desgracia. Porque nadie que ha bendecido el nombre de Dios con su trabajo, con su obra, con su entrega, ha terminado acabado. Todo el que le ha servido a Dios, Dios siempre lo colma de su gracia y de su bendición. Siempre. A su hijo, aunque terminó en una tumba, Él lo levantó de entre los muertos, porque Él fue fiel a su Padre y a su llamado hasta el final. Y cuando somos fieles a Dios, aunque los hombres quieran aplastarnos, al final Él siempre nos levantará. Siempre al final Él nos levantará. Siempre nos dará la victoria. Siempre. Y quiere que le diga algo, hermanito, aquellas cosas que usted aspira y quiere, de repente Dios comienza a destrabarlas, a librarlas, a soltarlas. Y usted comienza a recibir anhelos, sueños, metas. Y comienza, mire, usted anda sirviendo y de repente aparece y ya aquí se desmaneó todo y usted tiene lo que tanto quería. Y a veces estamos envueltos, amarrados, luchando y descuidamos la obra y no desamarramos para nada lo que quiero. Y ni hice la obra, ni hice nada por construir algo bueno. Y a veces, hermanos, cuando usted está trabajando por Dios, Dios podría estar trabajando para usted. Mientras usted está metido poniendo el sonido, iluminación, sillas, preparando los detalles, orando y ayunando en la montaña, mientras usted está metido en la cosa de Dios, Dios podría estar, Dios por otro lado está soltando amarras. Está liberando cadenas, está soltando permisos, está abriendo concesiones, está otorgando el préstamo, está liberando. Y por otro lado, Dios está obrando, hermano. Y de repente venimos del servicio y ya encontramos que Dios ha hecho cosas maravillosas. ¿Cuántos no reciben buenas noticias cuando bajan de un renuevo, de servir, y de repente hallan y dicen, mire, le están llamando para que se presente? Mire, esto se lo vinieron a dejar a usted. Y usted dice, ¿quién podría hacer las cosas mejor para mí sino Él? Es que miren, amados hermanos, mientras le sirvamos a Dios, Dios siempre se va a acordar de usted. Siempre. Siempre. Mientras le sirvamos a Dios, Dios no lo dejará perder. Dios no lo olvidará. Mientras usted le sirva a Dios y le sea fiel al llamado divino glorioso, Dios siempre se va a acordar de usted. Claro, es lo que yo les digo. ¿De quién uno se acuerda? De los que están a la par de uno. Yo siempre les digo a los líderes, ¿en quién voy a pensar para darle esto? Al que veo a la par mía. Hey, toma esto. ¿A quién se lo doy? A que tengo cercano allí. Pero si hay alguien que ni aparece, ¿cómo me voy a acordar de él? ¿De quiénes Dios se acuerda? De los que están a la par de él trabajando. Que le dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. De los que están metidos en los intereses de Dios. Y termina diciendo el escritor, deseamos, hermanos, versículo 11, que cada uno de ustedes
Esto es individual, hermanos. Que dice cada uno. No es aquello de que, mire, ya no quiere mi esposo, fíjese. No. Esto no es matrimonial. Usted. Personal. Cada uno. Yo no sé por qué tenemos que someter mi compromiso a Dios, a la familia. No entiendo eso. Nunca. Dios dijo mi nombre, me llamó a mí y yo debo responder. Si mi familia se une en su llamado glorioso, qué maravilloso. Pero si un día la familia no se une y no quiere nada, yo debo seguir porque Dios me ha llamado personalmente. Por eso dice, deseamos que cada uno, porque cuando el Señor llamó a cada uno de manera personal. Y dice la Biblia que el Espíritu reparte dones a cada uno en particular. Él no tira la garduña ni en masa, se va de manera directa y personal. Recibe tu don, recibe tu llamado, recibe tu ministerio, recibe tu poder. A cada uno. Por eso a la hora de hacer el llamado, deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta el final. No podemos bajar el 2013, hermanitos. No podemos disminuir. No podemos servir menos que el 2012. Tenemos que seguir mostrando ese mismo empeño, entrega, sacrificio. El no dejar de hablar representa para uno un desgaste enorme en la garganta pero ¿cómo voy a dejar de hablar? Yo no voy a dejar 3 meses sin hablar. Y yo espero que Dios no se olvide de eso. Tengo la confianza profunda que Dios no se olvidará de eso. ¿Cómo dejar de proclamar las maravillas de Dios? ¿Cómo dejar de anunciar sus cosas gloriosas? ¿Cómo dejar de ser instrumento de su gracia maravillosa? ¿Cómo usted va a dejar de hacer lo que ha hecho, hermanitos? ¿Cómo va a dejar de contribuir, de apoyar, de decirle a Dios, esta es mi parte en tu obra gloriosa? Nadie que se desentienda de los asuntos de Dios podrá llevar una vida bendecida por Dios. Mire, es más, le voy a decir algo. Si por alguna razón rara, extraña, confundida, usted un día dice, ya no quiero estar en Betania. Bueno, nadie quita la fuerza. Pero le voy a decir algo. Si un día sale por ese portón, salga con el anhelo de ir a buscar un lugar donde ir a servir. Entonces, porque es la única posibilidad que usted tiene de seguir bajo el manto divino de bendición. Pero si de aquí sale y se va a las parrandas en Apopa, en Aguilares, en Palchimalco, y se va para el centro a chupar y a andar bailando y regresa al mundo, olvídese. Ha salido del manto de la bendición divina. Porque es el servicio en la obra de Dios lo que nos trae, amados hermanos, el amparo de su bendición. ¿Por qué creen, amados hermanos, mi anhelo, mi agonía de no dejar de servir jamás? Porque eso es lo que trae la bendición. Y este año Dios nos colmará de mucha bendición si para iniciar esta mañana le decimos, Señor, yo quiero mantener el mismo o aún más empeño que el 2012. No quiero descuidarme, no quiero disminuir, no quiero apagarme, quiero empeñarme aún más. Aún más. Y cuando Dios encuentra siervos que trabajan con empeño e incondicionalmente, Él les dota de salud, de bendición, para que sigan con gozo trabajando en la obra de Dios. Y no entrar, dice el versículo 12, en la pereza. No entrar en esos bajones que le agarran a la gente. Yo no entiendo eso hasta hoy.
sino más bien poder imitar a aquellos que por su fe y paciencia heredan las promesas. El camino del servicio es el camino de heredar las promesas. Perseverar en el servicio es caminar hacia mi promesa. Por tanto, amados hermanos, todo lo que Dios ha prometido, y aún falta mucho más para esta iglesia, lo vamos a lograr diciéndole al Señor esta mañana: yo quiero renovar mi entrega, mi sacrificio, mi servicio en tu obra, porque el servicio en tu obra es el camino de nuestra promesa. Pónganse de pie, hermanitos. No se vaya de este lugar sin considerar su lugar en la obra de Dios. No se vaya de aquí sin renovar el llamado que Dios le ha hecho a su vida. Hemos llegado hasta aquí, hermanos, porque Él un día nos llamó y un día le dijimos: aquí estamos, Señor, lo que tú digas, eso haremos. Y el 2013 traerá las promesas cumplidas. Si en lugar de entrar en la pereza, le ponemos aún más empeño a las cosas que hacemos en la obra del Señor. Si usted todavía no mira las promesas cumplidas, solo significa una cosa: hay que seguir sirviendo. Hay que seguir trabajando en la obra del Señor. Hay que renovar nuestra entrega.